Estimados participantes, con la disculpa del caso, muy buenas noches. El Colegio de Abogados de Lima, bajo la dirección y conducción de nuestro decano, el doctor Raúl Canelo Rabanal, y nuestra directora académica y de promoción cultural, doctora Minerva Córdoba Sena, les dan la bienvenida a este nuestro diplomado, clase 20, sobre lo que es derechos reales y obligaciones. Hoy contamos con la participación del doctor Héctor Zapata Rodríguez, quien tratará el tema sobre lo que es suministros. El doctor Héctor Zapata Rodríguez es abogado titulado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene maestría y doctorado también de la misma casa de estudios, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es ex procurador de la Municipalidad Distrital de Independencia y es expositor en eventos académicos. Doctor Edgar Zapata, adelante con su clase, por favor. Buenas noches a todos los presentes. ¿Se me escucha, no, Moisés? Si se la escucha, doctor, adelante, Ya. adelante con su clase. Buenas noches a todos los presentes. Como en otras oportunidades, nos han convocado para un tema que es parte del ejercicio de la defensa técnica y, cómo no, también como parte del ejercicio de competencias y funciones de los operadores estatales, independientemente de lo que significan los particulares. Es más, a nivel de la Corte Suprema como del TC hay pronunciamientos al respecto en términos de los contratos de suministro. Siempre que empezamos un tema, acostumbro a hacer una introducción. E inclusive en esta introducción ustedes tienen en la segunda diapositiva, ¿puedes pasar la diapositiva, la número 2, por favor, Moisés? En la número 2, anterior a esa. Inclusive he puesto una frase que es importantísima porque estuve leyendo legislación sobre un tema, estoy llevando 2 casos sobre delitos informáticos, e inclusive me hicieron asesoramiento para una empresa sobre asesorar sobre estos temas, y lo que estuve revisando en cuanto a legislación y normativa en otros países, más todavía en Europa, es la deshumanización en términos de la legislación. Es decir, en la actualidad, no estoy hablando del Perú, estoy hablando de Europa, Asia, la deshumanización en términos de legislación. Esto no parece un atrevimiento en términos de decir que el abogado, el que habla, está desactualizado, no quiere responder a las expectativas del siglo XXI, o más aún a las expectativas de la quinta, sexta revolución industrial, sino que se trata de que aquí en el Perú es una realidad muy distinta a la europea, es una realidad muy distinta a la asiática, y obviamente nuestra legislación tiene que responder a esa particularidad, esa singularidad que es el peruano. Inclusive en nuestro país ni siquiera se habla del peruano, se habla de los peruanos, porque hay mega diversidad en términos de mega culturas, mega nacionalidades, y muchas veces no se quiere reconocer. Se piensa que Lima es el Perú, y cuando se habla de un quechua hablante, de un aymara hablante, de un aguajún hablante, se piensa que es algo contestatario, algo que atenta con el statu quo, pero se olvida que muchos de los que trabajamos aquí en Lima tenemos raíces provincianas, y la mayor parte, por no decir casi todos, sus familiares son, si no es del Ande, son de la selva. Así que desubicarse en tiempo y espacio es grave para un abogado que ejerce la defensa técnica, porque más temprano que tarde va a tocar carne, va a tocar carne, así de simple. Por eso en esta diapositiva, en una frase mía, en este caso, la evolución jurídica es un cambio para mejor. Ya sé que alguno dirá que este abogado está perdido, una evolución siempre es un cambio para mejor, sí, pero nuestra realidad, como le dije, es una situación particular, inclusive políticamente, socialmente tiene sus bemoles, no tengo por qué explicarlo porque todos los peruanos vivimos el día a día. Pero ¿qué significa la evolución jurídica en términos obviamente de esa evolución social? Significa que ese cambio para mejor tiene que ser real, no puede ser meramente teórico, porque si no es de espaldas a la realidad y tarde o temprano, como dicen los científicos sociales, por la ley de la gravedad, por la ley de los pesos, como señalan los europeos en su literatura jurídica, va a caer, tiene que caer, por obvias razones, porque no son las máquinas, no son los sistemas, ahora que en Europa ya se habla de los sistemas cuánticos, ¿no? O las computadoras cuánticas, no son las máquinas las que resuelven los problemas. Alguno dirá, este abogado está perdido, para eso existe justamente la inteligencia artificial. Tengo conocimiento de las tecnologías disruptivas, por eso en ese mismo término, en términos de administración de justicia, en términos de ejercicio de competencias y funciones, es decir, los operadores estatales, o en términos de ejercicio de la defensa técnica ideal, es decir, la idónea, o mejor aún, la eficaz, hay que interiorizar y no solo conceptualizar, obviamente, primero conceptualizar para poder interiorizar lo que significa la evolución jurídica en términos de los contratos.
Y en el caso de los contratos de suministro, con mayor razón, pues. Estamos en el siglo XXI, ya no estamos en el siglo XX. Por eso en esta expresión la evolución jurídica es un cambio para mejor en términos de humanización del derecho y no de cuasi humanos, como se está practicando en Europa, Estados Unidos y parte de Asia, ¿no? Y ustedes me dirán, pero doctor, está en contrasentido, porque aquí en el Perú, en el caso del megapuerto Chancay. ¿Puedes pasar la diapositiva, Moisés, por favor? Es importante ubicarnos en el espacio y tiempo. Las legislaciones Las legislaciones no se construyen y menos se desarrollan a la espalda de sus realidades. Cuando es una copia y pega, fracasa, por obvias razones, por obvias razones. Por eso en esta segunda diapositiva, que es la introducción propiamente dicha, el desarrollo jurídico a través del tiempo de los contratos, y en este caso estamos hablando del contrato de suministro, lo que se materializa en términos de legislación, o sea, de leyes. Recuerden que estamos en un Estado constitucional de derecho y la división de poderes es un elemento crucial en lo que se conceptualiza como un Estado democrático de derecho o mínimamente un Estado constitucional de derecho. Y por ende, en términos de lo que significan los contratos sobre la base del principio de legalidad, la legislación civil en el Perú es palpable, pues, ¿no? Tan es así que en términos del contrato de suministro, todos los contratos es sobre la base del Código Civil de 1984. Por eso en esta diapositiva ustedes tienen legislación civil del siglo XX como respuesta a las nuevas realidades sociales y económicas. Estamos hablando, si este Código Civil de 1984 como respuesta o como desarrollo a la Constitución de 1979 para responder a esa realidad que no respondía a esa realidad teórica, pero no realidad física, realidad material, en términos de una constitución anterior a la 1979 que respondía al siglo XIX, y un código civil obviamente que no respondía al siglo XX, sino al siglo XIX. Por eso es que se materializó en términos de un código civil que respondía a esas nuevas realidades. Código Civil de 1984, que está vigente a la fecha, hoy, viernes 24 de octubre del 2025. Si no nos ubicamos en el espacio llamado Perú, espacio llamado Lima, porque estamos en Lima, y obviamente el estar conectados vía virtual a nivel nacional, porque hay muchos de los que participan en el diplomado están en provincia, nos permite ubicarnos en términos de lo que significa los mandatos imperativos de la Constitución, la aspiración de un Estado moderno, la aspiración de un desarrollo integral del país. No estoy desnaturalizando, estoy abriendo el abanico en términos de conceptualizar el bosque y no solamente el árbol. Por ende, en esa respuesta, más aún que en este siglo XXI, un nuevo mundo, siglo XXI, 24 de octubre del 2025. No estoy hablando de los primeros lustros del siglo 2021, sino 24 de octubre del 2025, en este nuevo mundo multipolar. Esa es una ventaja que tiene el Perú, no quedarse ciego, virolo o tuerto ante la realidad. Prueba esa que tenemos en el megapuerto Chancay, y es capital chino con capital peruano. La única forma de desarrollo es inversión. Y esta inversión no tiene color, es inversión. Por más que se quiera desnaturalizar aquellos que hablan siempre sobre una economía moderna, una economía de mercado, pero cuando se trata de competitividad, están viendo la cuestión ideológica y no están viendo la cuestión técnica. Sin embargo, tampoco hay que descuidar lo social. Pero en ese término, en esos términos de un nuevo mundo multipolar, ultra competitivo, es más, ya no hablamos ni siquiera de la cuarta generación industrial o la cuarta revolución industrial. No les voy a desarrollar eso porque todo el mundo, entiendo que lo han estudiado en sus estudios de posgrado o mínimamente en los últimos años de la universidad. Estamos hablando de la quinta y hasta sexta revolución industrial con las tecnologías disruptivas. No es ajena al Perú. Y ya de un ejemplo, ¿no? En términos de responder a esos retos, las expectativas y demandas y otras, y un ejemplo, el megapuerto de Chancay. Y hay una evidencia real, no teórica, una evidencia real, tangible, verificable, de la conjunción de tecnologías disruptivas. He señalado en otras conferencias de otra naturaleza, de otros temas. ¿Por qué? Porque está automatizado al 100%. No solo las grúas que reciben los containers, sino los vehículos que reciben los containers y trasladan a su vez para el interior del país,
son vehículos automatizados al 100%. No hay ser humano que lo maneje. Por eso ese megapuerto trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año. Lo que se conoce en Asia como la eficacia con eficiencia, con maximización en términos de productividad real, no teórica. Y esto no solamente hay que conceptualizarlo, sino entenderlo, aquilatarlo y obviamente interiorizarlo. Ya estoy hablando ni siquiera para los profesionales en derecho, estoy hablando para los economistas, políticos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en ese entendimiento clásico del contrato como máxima expresión de la autonomía de la voluntad de los particulares, implica poner atención a que nunca ha existido, en la realidad, nunca ha existido una libertad absoluta. Siempre hemos escuchado en nuestras clases universitarias, en nuestra clase de posgrado y obviamente en nuestra preparación autodidacta para afrontar nuestros casos en el ejercicio de la defensa técnica o aquellos que trabajan en la administración pública, como trabajen secretarios, asistentes, relatores, jueces, fiscales, tribunos, etcétera, etcétera, que trabajen, el contrato ha sido considerado como la máxima expresión de la autonomía de la voluntad privada. Pero en derecho no hay verdades absolutas, sino relativas. Nunca existió una libertad absoluta de contratación. Solo basta revisar la bibliografía que ustedes tienen a la mano y entiendo, ustedes la han leído porque son libros de nuestra preparación universitaria o de posgrado, ¿no? Nunca existió una libertad absoluta de contratación. En la antigüedad, ya se tutelaba al arrendatario y se regulaba la prohibición o la limitación del interés. Eso hemos estudiado en derecho romano, algo clásico. Menos en los tiempos actuales, estamos hablando 24 de octubre del 2025, y este Código Civil de 1984, de finales del siglo XX, en respuesta justamente a la constitucionalización del derecho después de la Segunda Guerra Mundial, por obvias razones. Y una de esas razones fue el cambio tecnológico o el cambio progresivo de la ciencia y la tecnología aplicado ¿a qué? A las necesidades y los requerimientos de la sociedad. Obviamente posguerra, porque Europa estaba devastada. Había no solamente muerte, había hambruna. Se requería un desarrollo en términos de poder sobrevivir en primera instancia y después vivir, para después lograr vivir dignamente, ¿no? En los tiempos actuales en que todo el sistema de derechos debe edificarse sobre la base de la protección de los derechos fundamentales del ser humano. Y aquellos que no les guste esta expresión, cuando hablan de derechos fundamentales, muchos funcionarios se asustan, despotrican y hablan, oh, derechos fundamentales, derechos humanos, es algo grave, no quiero saber nada. Es lamentable que el solo ser funcionario público y poder exigir, por ejemplo, su emolumento, su remuneración y que se le pague adecuadamente es parte de sus derechos fundamentales. El poder exigir que al término de su jornada puedan tener un espacio libre, un espacio también de capacitación por parte del Estado, porque están brindando un servicio en ejercicio de competencias, en ejercicio de atribuciones, en ejercicio de funciones. Un servicio implica una capacitación por parte del Estado o autodidácticamente. Y si es autodidáctico, con mayor razón, tiene que haber una respuesta de su empleador. Porque ya conocemos que el mayor empleador es el Estado. Así que no interiorizar esos conceptos, no solo en las categorías, sino en las instituciones jurídicas en términos de derechos fundamentales, o lo que en el mundo se conoce como derechos humanos o derechos de libertades, implica pues no entender qué significa un Estado constitucional de derecho. El Perú no tiene un Estado de derecho, porque hasta los nazis tenían un Estado de derecho. El Perú tiene un Estado constitucional de derecho. Eso hay que tenerlo claro. Por eso es que sobre esa base es que se impide que un comerciante escoja a sus clientes sobre la base de prácticas discriminatorias. Obviamente, salvo las derivadas del crédito. La protección del interés general de los consumidores, porque las empresas no van a salir a vender a diestra y siniestra, así maten personas, así envenenen personas. Por más que sean los que contraten, por más que sean el que tiene el capital y puede recurrir a eso, al fin y al cabo tiene que comer también el capitalista. El gran empresario tiene que comer, el empresario tiene que comer, el microempresario tiene que vestirse, tiene que asistirse, tiene que atender su salud.
Y obviamente no va a comprar una medicina que en vez de curarlo lo va a matar. Por obvias razones, esos controles tienen que materializarse. ¿En términos de qué? De la protección del interés general de los consumidores. Estoy desarrollando en términos del contexto, es decir, dentro de ese espacio y tiempo en lo que significa la legislación en términos de evolución jurídica, de un cambio para mejor, en términos de humanizar el derecho. Porque si no se entiende de esa forma, lo único que estamos haciendo es reglamentar, lo único que estamos haciendo es tomar un protocolo, una norma por norma, transformándose una ficción jurídica, un adjetivo, una herramienta, un instrumento como un fin. Al fin y al cabo, vamos terminando legislando para cuasi humanos o para no humanos, porque eso es lo que se apunta. Por eso los teóricos en Estados Unidos, parte de Europa y algunos de Asia sostienen que ya se debe legislar en términos de cuasi humanos. Ya no para el humano, sino para el humano, el superhombre. Ahora, ¿quién cree el superhombre? ¿Quién tiene esos privilegios? ¿Quién decide? Ya ustedes dense en cuenta. La protección del interés general de los consumidores, que somos todos los peruanos, todos los ciudadanos peruanos, en exclusión de nadie. Y en el caso del Perú, con mayor razón, ya les he hablado sobre la mega diversidad en términos de culturas, de nacionalidades. Exige la intervención más o menos intensa del Estado en determinados contratos. Y los contratos de suministro no se escapa a ello. Ya he dado ejemplos. La venta de medicinas, la venta de servicios. No puede ser a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el consumidor es el ser humano. Algo entendible, se tiene que entender. Inclusive en los contratos de servicio, de transporte público. Lo elemental, la seguridad del usuario. Ahora que hay tanta criminalidad en esos sentidos. Por eso el control legal en términos de qué? De los servicios de seguridad para que no se produzcan esos crímenes que practican pues las organizaciones criminales, ¿no? Lo cierto es que en términos de lo que significa un Estado constitucional de derecho en este mundo actual, respondiendo a la nueva realidad, si utilizamos el Código Civil de 1984 en términos de lo que es suministro, principio de legalidad, la definición del contrato de suministro está en el Código Civil. No puede haber otra definición más que la que ya está practicada en la ley. Y sobre la base de la ley es que se desarrolla jurídicamente. Os lo voy a plantear en estos términos. Para los que litigamos, muchas veces, no pocas veces, sucede que un operador del Estado, cuando estamos en audiencia de control de legalidad, nos saca jurisprudencia que muchas veces no es vinculante, o jurisprudencia hace 10, 20 años atrás. Como que si la Corte Suprema va a resolver un caso en concreto, y el funcionario público, ya llámese fiscal, juez, procurador, copia y pega, como que si va a responder a una realidad, a una expectativa, a una necesidad social, jurídica, del 24 de octubre del 2025, con una jurisprudencia de los años 80 o de los años 90. O peor aún, con jurisprudencia que puede ser del año pasado o de este año, pero que no responde a esa realidad en concreto de este caso particular. Esto hay que entenderlo, y si no se conceptualiza, menos se va a interiorizar. Por eso, en términos de lo que es el Código Civil de 1984, que respondió a la nueva realidad del siglo XX, de finales del siglo XX, posterior a la Segunda Guerra Mundial, con la constitucionalización del derecho. Por eso no es casual, ya lo he mencionado, que el Código Civil responda a esa Constitución de 1979. Y ahora con la Constitución de 1993, acuérdense, ustedes han leído la Constitución, estudios universitarios, y aquellos que han llegado a posgrado con mayor razón. Es más, muchos de los que inclusive cuando les preguntan los jueces, los fiscales en audiencia, usted les pregunta, ¿cómo se ha graduado? Conteste, muy bien, todavía constitucional, y no manejan las categorías e instituciones jurídicas constitucionales, es lamentable. Código Civil de 1984, respondiendo a los requerimientos y necesidades del siglo XX, de final del siglo XX. Es decir, la finalidad del derecho consistía o consiste en equilibrar y conciliar las necesidades, deseos y expectativas de los contratantes. Antes que concebir al contrato desde una visión, un enfoque meramente del consentimiento como expresión de un acuerdo de voluntades coincidentes, que no existe en la realidad. Las declaraciones de voluntad son lo que está manifestado, lo que está exteriorizado en un papel, pero nadie es capaz de visualizar lo que está en la mente de la persona. Plasmado en papel, plasmado por escrito, como se dice, hemos estudiado en las aulas de universidad,
es ley entre las partes. Pacta sunt servanda. Son conocimientos básicos que uno ha llevado a la universidad. Antes que concebir el contrato desde la óptica del consentimiento como expresión de un acuerdo de voluntades coincidentes, que no existe, se pasa de la conciliación o armonización de voluntades a conciliación o armonización de necesidades. Si así se concebía para los efectos de la legislación de 1984, materializado en el Código Civil vigente, y se utiliza para los contratos de suministro, entiendan ahora la magnitud, la significancia, no solamente por la seriedad, sino por lo cuantificable y lo cualificable en términos de lo que significan las relaciones contractuales en el siglo XXI, con la utilización de metodologías disruptivas. Ahora que a muchos funcionarios les gusta pavonearse con la inteligencia artificial, y es lamentable muchas veces que no solo abogados, sino hasta los funcionarios públicos en plena audiencia están copiando la inteligencia artificial para resolver. Y cuando uno le hace ver los errores en términos de que no se aplica al caso de concreto, tratan de sacar cuerpo. En el caso de los abogados, ya pues obviamente el funcionario lo pone en ridículo, pero en el caso del abogado que llama la atención u observa al fiscal, al juez, evidentemente uno se expone a que lo sancionen, porque muchas veces uno exige, señor juez, meramente, mínimamente, si no va a haber un juez de garantías, mínimamente debe haber un juez de control de legalidad. Y la legalidad significa no remitirse al copy-pega de un robot, sino racionalización con razonabilidad. Y si no hay racionalización, ¿qué razonabilidad va usted utilizar con la inteligencia artificial? ¿Por qué lo dice, abogado? Porque, señor juez, basta que yo entre inteligencia artificial, es el copy-pega que se está realizando en este momento. El contrato no es un concepto que pertenezca exclusivamente al derecho privado. Y esto ustedes lo tienen en la bibliografía que he puesto en mis diapositivas al final. Ejemplo, no estoy hablando de ahora, prácticamente la literatura que ustedes tienen a la mano es de finales del siglo XX y de la primera década de este siglo XXI. Un libro clásico, y esto no es ni siquiera del siglo XX, es del siglo XXI, de hace pocos años. El título preliminar del Código Civil de Marcial Antonio Rubio Correa. Si el Código Civil es una respuesta en términos de solucionar problemas del sistema jurídico peruano en su conjunto, y no solo del Código Civil, se entiende pues que los contratos son parte de esa evolución jurídica en términos de lo que se ha plasmado en la legislación peruana. El contrato en su evolución ha pasado por diversas etapas. De la lectura de los juristas nacionales o de la región, uno puede verificar eso. Diversas etapas, hasta convertirse en el cauce de las iniciativas económicas. Y ahora, 24 de octubre del 2025, di un ejemplo con el aeropuerto de Chancay. Esas realidades, esas necesidades, esos requerimientos son retos, son expectativas para el legislador. En términos de cautelar, ¿qué? Los intereses nacionales, obviamente. Porque sea quien fuese, sea el Estado que fuese, chino, norteamericano, inglés, japonés, surcoreano, cautelar los intereses del Estado peruano. ¿En términos de qué? Que la legislación responda a los intereses del Estado peruano en esa aspiración de un Estado moderno. ¿Cuál Estado? El Estado peruano. ¿En respuesta a qué? A atender las necesidades y los requerimientos de los peruanos. Es una realidad que muchas veces se pone de lado, y más aún en lo que evidenciamos constantemente. Ahora bien, si esto es así, y tenemos que el Estado construya el derecho edificado con los pilares de derechos fundamentales, lo que hemos mencionado en esta diapositiva, con la vigencia del Código Civil de 1984, ese reajuste en el tiempo, materializado en la evolución jurídica, un ejemplo, los contratos de suministro, del artículo 1604 al 1620. ¿Puedes pasar la diapositiva, Moisés, por favor? Ahora, ¿por qué hice hincapié en lo que significa la evolución jurídica en términos de la legislación peruana y más si estamos hablando de contratos? El Código Civil vigente es Código Civil de 1984, como prácticamente los códigos del Perú, y esa es una ventaja, el tener un título preliminar. Y no es porque el legislador, pues, se le haya ocurrido porque se le ocurre, que le quiera complicar la vida a los operadores estatales, o porque quiera complicar las relaciones comerciales o contractuales entre los privados. No,
porque simplemente ya expliqué las razones jurídicas, constitucionales, las razones sociales, económicas, en términos de cautelar los intereses del país. El título preliminar del Código Civil, si ustedes lo revisan, y entiendo que la mayoría lo ha leído, lo ha revisado, no solamente leído, porque ejerce la defensa técnica, y aquellos que no son abogados trabajan como funcionarios públicos, no es casual que el título preliminar, así como sucede en el proceso penal, el título preliminar del Código Procesal Penal, son garantías constitucionales positivizadas en el Código Civil, que es el faro para los contratos, y en este caso el contrato de suministro, que señala el título preliminar como fundamento de interpretación vinculante. Artículo 1 en Romanos, abrogación de la ley. La ley se deroga solo por otra ley. Ustedes dirán, doctor, ¿pero por qué tiene que tratar todo por el suministro? Para que se entienda de que, por ejemplo, en el contrato de suministro, si ustedes leen el artículo pertinente, que es el artículo 1604, es la ley la que conceptualiza qué es un contrato de suministro. Y es a partir de lo conceptualizado por el legislador es que se hace el desarrollo jurídico, a través de otras infranormas o leyes complementarias. Artículo 1, el título preliminar, la ley se deroga solo por otra ley. Artículo 2 en Romanos, ejercicio abusivo del derecho. Por eso es que estábamos hablando de un Estado constitucional de derecho, en términos de las relaciones comerciales o relaciones contractuales. Artículo 2 en Romanos. La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. Y en contratos, pues es evidente. Lo hemos estudiado desde las aulas universitarias. Y en el ejercicio de la defensa técnica, ¿para qué creen que contratan un abogado los empresarios, los comerciantes, los emprendedores, los consumidores? Para defender sus derechos e intereses, a la luz del Código Civil. Artículo 2 en Romanos. La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivo de un derecho. Artículo 3 en Romanos. Aplicación de la ley en el tiempo. Marcial Rubio y Correo, ustedes tienen en la bibliografía, ¿qué señala Marcial Rubio y Correo en términos al título preliminar? Para seguir avanzando en este tema. ¿Qué señala en términos del título preliminar? Parafraseando a Marcial Rubio y Correo. Es a partir de las normas y principios que se va construyendo o redefiniendo, lo que es parte de la evolución jurídica, el armazón del derecho nacional. O sea, se va construyendo ordenamiento jurídico peruano como parte de la evolución jurídica. Y ahora, 24 de octubre del 2025, que se utilice el Código Civil del siglo XX, evidentemente habrá una redefinición en términos de los intereses nacionales en lo que significa las relaciones contractuales con los particulares, entre particulares o el Estado con particulares. Inclusive al final de la diapositiva ustedes tienen un ejemplo de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre los contratos de suministro. Por eso es que hablamos, conceptualizar categorías e instituciones jurídicas es vital para el ejercicio de la defensa técnica y, cómo no, para el ejercicio de competencias y funciones de un juez, de un procurador, de un funcionario público en términos de los procesos judiciales, cuando se litigan justamente sobre los contratos, y estamos hablando del contrato de suministro. Interiorizar que el título preliminar del Código Civil no solo son normas jurídicas con rango de ley, porque muchas veces se confunde y se teoriza por teorizar y se da, no son principios, no son normas jurídicas, son principios. Pero yo en mi ejercicio de competencias y funciones puedo actuar sobre la base del artículo y no los principios del título preliminar. Y no solo es una equivocación, sino es una desnaturalización de las instituciones jurídicas. No solo son normas jurídicas con rango de ley, sino que también son disposiciones que tienen vocación de normar a todo el sistema jurídico peruano. Ni siquiera solo al derecho privado o código civil, a todo el sistema jurídico peruano. Hemos dado un ejemplo, artículo 1 en Romanos, artículo 2 en Romanos. Es general. Por eso es que en la literatura jurídica, los juristas nacionales que usted tiene en la diapositiva se señala, son preeminentes y como instancia intermedia entre la ley de leyes. ¿Y a qué hace alusión con instancia intermedia entre la ley de leyes? Hace alusión a que por su contenido de fondo, como una especie de instancia entre la ley de leyes, la Constitución Política del Estado, y el resto de la legislación. Y esto es fundamental en el manejo profesional.
en el ejercicio de la defensa técnica. Y ni qué decir, pues, para alguien que hace academia. Hemos escuchado muchas veces a jueces y hasta fiscales en sus conferencias utilizar las herramientas jurídicas, por dar un ejemplo, en los procesos penales, y olvidarse que las medidas cautelares, en esencia, que es las medidas coercitivas personales, como son la prisión preventiva o la detención preliminar, ¿qué son? Son medidas cautelares y su origen es civil. Y como medidas cautelares, no es porque sea de boca para afuera, cautelar, provisional, excepcional, sino que no se puede transformar en un adelantamiento de una sentencia. Por eso es que, en términos de lo que significa como una instancia intermedia por su contenido de fondo, o sea, entre la Constitución Política del Estado, ahora la vigente de 1993, y el resto de la legislación peruana. Es decir, concebir el título preliminar de esa manera, no de otra. Y esto hay que tenerlo claro. Por eso es que, si ustedes revisan la evolución jurídica de las instituciones jurídicas, vale la redundancia, y en este caso, por decir de los contratos, ustedes se van a percatar en la literatura jurídica que ustedes tienen a la mano. Y lo que hemos estudiado en las aulas universitarias, porque estamos haciendo un refrescamiento de memoria, ¿no? Los códigos civiles eran, por debajo de la Constitución del Estado, los cuerpos legislativos más importantes del sistema jurídico. ¿Y por qué? Y esto tiene un hito en la historia. La primera Constitución europea es la francesa, la de 1791. Y el Código Civil de mayor resonancia, de relevancia vital en aquella época, estamos hablando del siglo XVIII, final del siglo XVIII, y obviamente hasta el presente, lo escuchamos inclusive en la conferencia de magistrados del TC o de la Corte Suprema en civil, cuando hacen alusión al Código Civil napoleónico, es el francés, el de 1804. Además, pues, de los otros códigos, ¿no? El prusiano de 1794, el austriaco de 1812. Lo cierto es que en esos primeros decenios, ya no del siglo XVIII, sino del siglo XIX, estamos hablando ya de 1809, 1810, los primeros decenios del siglo XIX, el movimiento legislativo fundamental, no único obviamente, consistió en la aprobación de constituciones y códigos civiles. Y esto es importante tenerlo presente, porque muchas veces se señala, no, los ordenamientos jurídicos recién han comenzado a constitucionalizarse después de la Segunda Guerra Mundial. Antes existían constituciones, sino que las constituciones en términos declarativos, en términos políticos y no en términos de herramienta jurídica. ¿A través de qué? A través justamente de su legislación infraconstitucional después de la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de lo que sucedía en el siglo XIX. Por eso es que en el siglo XIX el movimiento legislativo fundamental consistió en la aprobación de constituciones y códigos civiles. Y es a partir de los códigos civiles porque se desarrollan por los códigos penales, etcétera. Los códigos civiles eran, por debajo de la Constitución del Estado, los cuerpos legislativos más importantes, más relevantes del sistema jurídico. Por eso es que no resulta extraño que introdujeran dentro de dichos códigos un conjunto de disposiciones no vinculadas en principio al derecho civil. Y es lo que he comenzado con el título preliminar del Código Civil, que se aplica a todo el sistema jurídico peruano, no solamente a lo civil. La ley se deroga solo por otra ley, les estoy dando un ejemplo. Un conjunto de disposiciones no vinculadas en principio al derecho civil, tal como lo consideramos actualmente, ¿no? Porque actualmente todo se trata de sectorizar, segregar, discriminar y no armonizar, no realizar interpretaciones sistemáticas, sino interpretaciones aisladas. Inclusive, vemos hasta por televisión cuando los congresistas leen la ley o desarrollan la ley, hacen interpretaciones no solo antojadizas, sino interpretaciones retrógradas, exegéticas. La lectura literal de la ley en términos de la aplicación literal de la ley, sin una interpretación sistemática, lo cual es grave, porque muchos de ellos supuestamente son abogados, pero nunca han litigado. Y lo más grave es que así no hayan litigado, no sean abogados, tienen todo un equipo de profesionales para ayudarlos, coadyuvar a que no solamente hagan una ponencia y no puedan sustentar sus proyectos de ley. Lo cierto es que
históricamente ha llevado a que el título preliminar, y en este caso nuestro Código Civil de 1984, se considere un conjunto normativo que no concierne primariamente el derecho civil, ni siquiera el derecho privado, sino al sistema jurídico en su conjunto. Solo basta leer el título preliminar del Código Civil para dar la razón. El que no tenga su Código Civil en la mano es bien simple. Entra al sistema, entra a la computadora, a su celular y baja. Leí al principio algunos de los artículos. Artículo 1 en Romanos, arrogación de la ley. Artículo 2 en Romanos, ejercicio abusivo del derecho. Y esto se aplica para los contratos de suministro. Artículo 3 en Romanos, aplicación de la ley del tiempo. La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Ahí cuando se quieren producir actitudes desenfrenadas, actitudes leoninas, de nocividad agresiva, desproporcionada, la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efecto rotativo, salvo las excepciones previstas en la ley de leyes. Artículo 4 en Romanos, aplicación analógica de la ley. Por eso empecé con el principio de legalidad, Estado constitucional de derecho, principio de legalidad consagrado en la Constitución Política del Estado. Es decir, ya no es una infranorma constitucional, es un precepto constitucional que tiene su desarrollo jurídico en la legislación peruana. Esto hay que tenerlo claro. Artículo 4 en Romanos, aplicación analógica de la ley. La ley que establece secciones o restringe derechos no se aplica por analogía, por obvias razones. Por eso empezamos en la segunda diapositiva en que la evolución jurídica significa un cambio para mejor. Es decir, legislar, administrar justicia para humanos, no para infrahumanos, o para lo que la tendencia en Europa, Estados Unidos y parte de Asia, en para cuasi humanos, porque ahora se le está pretendiendo dar derechos a robots, androides. Artículo 5 en Romanos, orden público, buenas costumbres y nulidad del acto jurídico. Aplicable a los contratos. Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público, las buenas costumbres. Un ejemplo, un contrato de suministro donde se proporcionen órganos sin cumplir con las regulaciones o las prohibiciones establecidas por la ley, simplemente es ser parte de las organizaciones criminales de tráfico de órganos. Interés para obrar, artículo 6. Para ejercitar o contestar una acción es necesario tener legítimo interés económico o moral. Artículo 7 en Romanos. Aplicación de norma pertinente por el juez. Los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda. Y este es algo elemental, que muchas veces, no pocas veces, muchas veces se desarrolla por la Corte Suprema en su jurisprudencia vinculante. Y no pocas veces equivocada, pero muchas veces se utiliza para los efectos de administrar justicia. Repito, el artículo 7 en Romano, los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente aunque no haya sido invocada en la demanda. Esto es aplicable en términos de penal, por dar un ejemplo, para aquellos litigan en civil. En lo penal, no. En lo penal la funciona el principio de legalidad procesal. Es decir, lo que está establecido previamente en la ley para los efectos de ser investigado, juzgado, sentenciado a una persona. No está a libre albedrío del juez, menos del fiscal. Artículo 7, aplicable en relaciones civiles, entre particulares. En cambio, en penal hay un interés público. Artículo 8 en Romanos, obligación de suplir los defectos o deficiencias de la ley. Textualmente la ley. Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza. Ahora entenderán por qué es lo que subrayamos en términos de que, por ejemplo, en el proceso penal se desnaturalizan instituciones jurídicas. Y curiosamente, por utilizar alguna expresión, la Corte Suprema, para no utilizar esta expresión, medida cautelar, le da el nombre de medida coercitiva personal. Desnaturalizando instituciones jurídicas que son cautelares, no son definitivas.
Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza. Y el artículo 10 en Romanos, vacíos de la ley. La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el fiscal de la Nación están obligados a dar cuenta al Congreso de los vacíos o defectos de la legislación. Tienen la misma obligación los jueces y fiscales respecto a sus correspondientes superiores. Y en estos términos, por eso ustedes tienen en esa diapositiva que están visualizando el desarrollo de lo que significa el título preliminar como parte del sistema jurídico peruano o como cimiento, como fundamento de todo el sistema jurídico peruano. No es una exageración, es el desarrollo jurídico en términos del ejercicio de la defensa técnica que practicamos los abogados que litigamos en el foro, es parte de los funcionarios que trabajan en la Administración de Justicia y que pueden comprobar, pueden corroborar lo que estoy señalando, ¿no? Ya sé que alguno me dirá, doctor, pero el artículo 3 en Romanos es una norma reglamentaria. Sí, es una norma reglamentaria, justamente del principio general de aplicación de las leyes en el tiempo. Que en 1984, estamos hablando de este Código Civil, en 1984 justamente fue el desarrollo del artículo 187 de la Constitución de 1979. Artículo 3 en Romanos, ¿ah? Ustedes lean su Código Civil, si no tienen, báquenlo en este momento en del sistema. ¿Y qué señala el artículo 3 en Romanos? Aplicación de la ley en tiempo. La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, punto seguido. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú. Lo que muchas veces leemos en las ejecutorias de la Corte Suprema o los precedentes vinculantes del TC, aplicación de la ley en el tiempo. Aplicación de la ley en el tiempo. Ahora bien, si esto es así, en términos de lo que significa el título preliminar para los efectos justamente de las relaciones contractuales, como es el caso que nos han convocado para el suministro, y más aún si esto es judicializado en términos de lo que significa la administración de justicia, para la interpretación sobre la base del conocimiento de la institución jurídica previa, su conocimiento no solamente con la lectura, sino su conocimiento de todo el contexto, o sea, de todo el sistema, y así que alguno me dirá, doctor, yo trabajo como juez, yo trabajo como secretario, pero no me voy a tirar a leer todo el Código Civil para resolver ese caso. Se entiende que usted ya debe haberlo leído. Se entiende que conoce las leyes pertinentes, concordantes. Se entiende que si no se acuerda, pues consultará. ¿Y a quién va a consultar? A su texto de consulta. Porque muchas veces se va a Internet, se copia y se pega, e Internet es como un tacho de basura. Es como cuando uno va a un mercado, y no estoy hablando mal de los mercaditos, es como va a un mercado. En un mercado tú puedes encontrar de todo. Un puestito que te vende un menú de 6, 7 soles, como un puesto que te vende un menú de 20 soles. Las diferencias obviamente son evidentes y muchas veces abismales. Porque ese puestito de 6 soles, su menú de 7 soles, no te va a vender un arroz premium, un arroz samán, un arroz costeño. Te va a vender un arroz barato, partido, que no parece arroz, más parece cebada. Es evidente que en el menú no te va a poner un trozo de carne. Con la justa te pondrá un hueso, si es que te pone un hueso con alguna biltrafa. Y es obvio, porque la sopa no va a traer carne. Te pondrá, en el mejor de los casos, una menudencia, o más que nada huesito. Y obviamente el menú de 20 soles es distinto. Y un plato a la carta, con mayor razón. Así sucede en Internet. Para aquellos que les gusta copiar y pegar. Encuentras de todo. Y generalmente, por no decir la mayor parte, es información basura. Por eso es importante leer las fuentes, comprar los libros y revisar las fuentes. Ni siquiera recurrir a Internet. El artículo 7 en romano del título preliminar del Código Civil, para los efectos del tema que nos han convocado, establece una norma de derecho público que en buena cuenta establece una obligación para los magistrados judiciales de gran relevancia, de gran trascendencia en el funcionamiento del mecanismo de aplicación de justicia. Obligación para los jueces. El artículo 8 en Romanos hace referencia a las circunstancias de defecto o deficiencia de la ley, de los principios que inspiran el derecho peruano, sin distinciones de público o privado. Y el artículo 9 en Romano, el título preliminar,
Estamos tratando las bases, los cimientos, lo que se conoce en doctrina y que utiliza en el foro la Corte Suprema o el TC como fundamento de interpretación vinculantes para resolver casos donde se traten contratos. Y si estamos hablando del contrato suministro, no es ajeno. Artículo 9 en Romanos. Es una norma de suplencia para todo el derecho nacional, no solo para el Código Civil. Y el artículo 10 en Romanos es más propiamente una norma de rango constitucional que de ley. En conclusión, si revisamos, no solo leemos el título original del Código Civil, alguno dirá, doctor, usted habla justamente de no hablar de una interpretación extensiva, sino restrictiva. Ya, aunque se realizó una interpretación restrictiva, de los 10 artículos del título preliminar, el 2, el 4, el 2, el 4, el 5 y el 6 en Romanos podrían considerarse exclusivamente derecho privado. Sin embargo, si se hace un análisis, una interpretación sistemática sobre la base de la Constitución, ustedes podrán encontrar que el artículo 2 y el artículo 4 en Romanos del título preliminar ya están en los artículos 103 y 139, inciso 9 de la Constitución Política del Estado. Se quiera por uno o por otro, una interpretación sistemática sobre la base de un Estado constitucional de derecho. En otras palabras, traducido, sus normas se aplican a todos los ámbitos del derecho, tanto público como privado, en beneficio de un sistema jurídico más armonioso como conjunto, y obviamente en beneficio de los peruanos, de los ciudadanos. Que un operador del Estado, llámese juez en un proceso civil que tenga que resolver relaciones contractuales y más de suministro, en beneficio de un sistema jurídico más armonioso como conjunto, traducido en una interpretación pro homine, en una interpretación que favorezca al ciudadano. Y alguno dirá, doctor, pero justamente en el derecho civil son intereses particulares. Sí, pero por eso es que se habla de los contratos leoninos, de excesiva onerosidad, en el cual se proteja la parte más débil. Es más, la legislación en términos del título preliminar o el desarrollo del Código Civil en términos del trato suministro, en caso de incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, se debe preferir la primera. Y esto no estaba consignada en el título preliminar del Código Civil de 1936. Si usted revisa la evolución jurídica peruana, en el Código Civil de 1936 no estaba contemplado. Y en esos términos, los entes o los órganos de mayor jerarquía de justicia en el Perú, justicia ordinaria, la Corte Suprema, o justicia constitucional, antes el Tribunal de Garantías Constitucionales, resolvían no amparando habeas corpus. ¿En términos de qué? En caso de incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, se debe preferir la primera, la Constitución, y no la legal, es decir, la del Código Civil, la de una infranorma constitucional. Ejemplos muchos, solo voy a revisar la literatura jurídica. Ustedes tienen en la bibliografía libros clásicos, ¿no? Como doy un ejemplo, lo que tiene la bibliografía del doctor Aníbal Torres Vázquez, ¿no? Sobre el Código Civil, derechos reales. Por eso los conceptos de errores, de falibilidad humana o de injusticia en una resolución, que es el desarrollo jurídico de la bibliografía, como argumento básico de la Corte Suprema y ahora de lo que se denomina el TC, antes Tribunal de Garantías Constitucionales, el título preliminar del Código Civil es parte del derecho privado y no del público, porque puede llevar a situaciones arbitrarias. El título preliminar del Código Civil es un cuerpo normativo para todo el sistema jurídico. Ahora bien, si esto es así, no solo porque es el mandato imperativo de la ley sobre la base de la Constitución Política del Estado, en un control de legalidad, porque en las audiencias en las cuales vamos a intervenir como abogados defensores, sea del demandante o el demandado, va a haber un control difuso y después un control concentrado. Eso ya lo tienen claro. ¿Puedes pasar la diapositiva, Moisés, por favor? Te pasaste, regresa, por favor. Te pasaste. Ya lo cierto es que el tema que nos han convocado, en esencia, son los contratos de suministro.
Pero así como hay que ubicarlos en su contexto, es decir, en su espacio y tiempo, como señalan los científicos sociales o como señalan los juristas en su contexto, el contrato de suministro dentro de la legislación peruana, sobre la base del Código Civil de 1984, se encuentra en el libro séptimo en Romanos, fuente de las obligaciones. En la sección segunda, contratos nominados, no son atípicos, son nominados. En su título tercero, suministro. Y el contrato de suministro, en esencia, ¿qué es? Es un acuerdo mediante el cual una parte, denominada suministrador, se obliga a realizar entregas periódicas o continuadas de bienes o servicios. Estamos en el siglo XXI. Generalmente las transacciones en términos digitales, en términos informáticos, son de servicios. Y si son bienes es porque justamente primero se va a brindar un servicio para que se materialice la entrega de ese bien o de esos bienes. Por eso señalo, es un acuerdo mediante el cual una parte denominada suministrador se obliga a realizar entregas periódicas o continuadas de bienes o servicios y la otra parte denominada suministrado se obliga a pagar un precio por ellos, ¿no? Y en el Perú, el contrato suministro está sobre la base del principio de legalidad. Es decir, está plasmado en el Código Civil. Libro séptimo, sección segunda, título tercero. Y en estos términos, en lo que responde al contrato de suministro como parte de la tipología de los contratos, puede incluir productos tangibles, como materias primas, servicios intangibles como mantenimiento o soporte técnico. Lo cierto es que en estos términos del contrato de suministro, lo que establece la ley es el insumo, es la herramienta que utiliza el operador del Estado en términos de un proceso judicial para resolver una causa, en términos de las relaciones contractuales, es decir, en términos de las cláusulas que se hayan establecido en un soporte mecánico, en un soporte tecnológico. Tiene que estar materializado en un papel para los efectos de probar, para tenerse en cuenta. ¿Qué señala el Código Civil? Artículo 1604. Artículo 1604. Código Civil es definición. El Código Civil, a diferencia de otros ámbitos del derecho, por decir, los abogados que ejercen la defensa técnica lo tienen claro. Los estudiantes de derecho entiendo que sí, inclusive en el diplomado participan estudiantes de derecho. En derecho penal no hay definiciones, no hay conceptualizaciones. En civil sí las hay. En administrativo ni qué decir. Y el Código Civil, principio de legalidad, en el artículo 1604, define, conceptualiza qué es un contrato de suministro. Pregunta de examen, no solo pregunta examen del diplomado, sino pregunta examen para postular, para juez, etc. Definición del contrato de suministro. Por el suministro, el suministrante se obliga a ejecutar en favor de otra persona prestaciones periódicas o continuadas de bienes. Subrayo, contrato típico, contrato nominado, establecido en el título tercero del Código Civil vigente, artículo 1604. Define, conceptualiza qué es el contrato de suministro. Por el suministro, el suministrante le da el nombre específico, le da el nombre característico, le da el nombre singular de este tipo de contratos. El suministrante se obliga a ejecutar en favor de otra persona, suministrado, prestaciones periódicas continuadas de bienes. Este artículo 1604 del Código Civil está en concordancia con el 1132, 1133, al 1147, el 1231, el 1323, el 1440, el 1608, el 1610 del Código Civil. Ahora, si el legislador, como parte de un Estado constitucional de derecho, como parte de un Estado democrático de derecho en la división de poderes,
El Poder Judicial administra justicia sobre la base de la ley emanada del Poder Legislativo. ¿Qué señala? Por el suministrante se obliga a ejecutar en favor del suministrado prestaciones periódicas o continuadas de bienes a cambio de una retribución o a título de liberalidad. Falta de pacto, falta de acuerdo, el suministro se presume oneroso. En el contrato administrativo de suministro se regula por su legislación especial, ya lo hemos mencionado en la segunda diapositiva. Ejemplo, el contrato de suministro de energía eléctrica se regula por el decreto ley 25484, ley de concesiones eléctricas, su reglamento y disposiciones complementarias dadas por el Ministerio de Energía y Minas, y obviamente las modificatorias al respecto. Suministro, definición, conceptualización, artículo 1604. Artículo 1605, en términos de la prueba y formalidad del contrato de suministro. Tengan presente, lo hemos estudiado desde las aulas universitarias, el contrato es ley entre las partes y en el Perú, para que exista el contrato o lo que se denomina la perfección del contrato, basta solo el acuerdo de voluntades. Y ese acuerdo de voluntades significa una exteriorización de lo que se desea, de lo que se quiere, una exteriorización, ese acuerdo. Palabra. Pero para efectos de probanza, para efectos de acreditar en una litis posterior, administrativo o judicial, es decir, mediante un método alternativo de resolución de conflictos, o en la última ratio, en un proceso judicial, necesitas probar que tuviste un contrato. Doy un ejemplo. Ahora que se inauguró el megapuerto Chancay. En el mundo asiático, les digo porque mis primeros casos cuando ejercí la defensa, me tocó asesorar a un coreano y a un otro asiático. Para ellos, sus relaciones contractuales, sus negocios, se basan en la palabra. La palabra pesa mucho. Inclusive muchas veces sus negocios no se materializan si es que ha habido alguna diferencia, ha habido alguna suspicacia. La palabra. Después ya viene la formalidad, el papeleo. Y eso hay que tenerlo presente porque con la inauguración del megapuerto Chancay, es decir, la masificación de las relaciones contractuales en términos de relaciones contractuales indirectas o directas del megapuerto, se van a masificar. Y los abogados tienen que conceptualizar no solo la legislación que se dará respondiendo a esa expectativa, sino también la cultura, la forma de proceder, la forma de negociar, la forma de prenegociar, inclusive. En este caso, de acuerdo al Código Civil de 1984, ni siquiera estamos hablando de un Código Civil del 24 de octubre del 2025, de 1984, del siglo XX, final del siglo XX. ¿Qué señala el artículo 1605? En esencia, su sumía es la forma. Si ustedes leen la literatura jurídica que tiene la diapositiva, eso se llama forma. El nomen juris es forma. Sin embargo, si ustedes leen el Código Civil, en sumías le ponen prueba y formalidad del contrato de suministro. Textualmente, ¿qué señala el legislador? ¿Qué señala la ley publicada en el Diario Oficial del Estado, el peruano, artículo 1605? La existencia y contenido del suministro pueden probarse, no dice que deben, pueden probarse por cualesquiera de los medios que permita la ley. Pero si se hubiera celebrado por escrito, el mérito del instrumento respectivo prevalecerá sobre todos los otros medios probatorios. Repito, la existencia, miren, la existencia, o sea, que se haya celebrado un contrato, o sea, que haya habido un acuerdo entre las partes, entre el suministrante y suministrado, porque obviamente para comenzar a ejecutar, primero tienes que dar un acuerdo, un pacto, pacta sunt servanda, para eso vienen las tratativas, y después el perfeccionamiento con el acuerdo de voluntades. Señala la ley, artículo 1605, la existencia, y después señala, y contenido del suministro pueden probarse por cualesquiera de los medios que permita la ley. Está hablando medios legales.
ahora que está tan de moda la extorsión y que hay legisladores que se atreven a, a promocionar sus proyectos de ley tratando no solamente de justificar, sino de legitimar las extorsiones, en términos de que las municipalidades contemplen dentro de su presupuesto para pagar a los extorsionadores, lo cual no solamente es un aliciente, una promoción para que también asesinos, etcétera, violadores, después pues comienzan, por dar un ejemplo, comiencen a violar pues ahí en las municipalidades, con los órganos del Estado. Y si hablas, pues te mato. Y peor, pues si eres funcionario. Por dar un ejemplo, si eso ya está sucediendo con las extorsiones, hay legisladores que se atreven a formular esas aberraciones jurídicas. En vez de promover la licitud, acuérdense de lo que hemos estudiado en las salas universitarias, la ley se presume lícita, el legislador se presume lícito, el funcionario público cuando ejerce competencia y funciones se presume lícito. Doy un ejemplo para que se entienda fácilmente. Un policía que está a cargo de la seguridad ciudadana, el solo hecho de existir como tal se presume lícito su actuar, por obvias razones. Un fiscal, por el solo hecho de investigar, su sola condición de fiscal, se presume lícita sus acciones, sus diligencias. Nadie va a presumir que es un delincuente. Ya sé que alguno me dirá, doctor, pero hay algunos que son materia de cuestionamiento por renuncias. Ese es otro tema. Igual es con un juez. La licitud no se puede promocionar, aligerar, promover, difundir esas supuestas teorías, que no son otra cosa que aberraciones jurídicas, o convertir al Estado peruano, así como sucedió en México, en Colombia, un narcoestado, pues convertir pues, a un Estado criminal, que prácticamente es lo que hay. Legisladores al servicio de la criminalidad, por no decir criminales de la ley. Artículo 1605. La existencia y contenido del suministro pueden probarse por cualesquiera de los medios que permita la ley. Que permita la ley. Pero, y ahí viene el bemol, si se hubiera celebrado por escrito, el mérito del instrumento respectivo prevalecerá sobre todos los otros medios probatorios. Ahora que estamos en la quinta y sexta generación en términos de revolución industrial, y esto se practica en Europa y hasta en Estados Unidos, hay contratos en los cuales son contratos informáticos. Se recurre al ciberespacio. ¿Quién tiene acceso a esa información? Y aún teniendo acceso a información, ¿quién está en la capacidad cualificada de poder leer esa información? Doy ejemplos. Este Código Civil de 1984, del siglo XX, parecería un adelantamiento a su época. Pero si hacemos una interpretación sistemática a la luz de la Constitución de 1993 en torno a las expectativas, realidades nuevas del siglo XXI, 24 de octubre del 2025, pero si se hubiera celebrado por escrito, el mérito del instrumento respectivo prevalecerá sobre todos los otros medios probatorios. Doy un ejemplo. Muchos funcionarios de la Administración de Justicia, y hasta se les escucha en las conferencias, y son aberraciones, pero se les escucha esa gente. No todos los abogados tienen que tener correo electrónico, todos tienen que tener casilla electrónica, y sucede en las municipalidades. Todos. Estamos hablando de la realidad de Lima. Pero tú te vas a provincia, inclusive aquí mismo en Lima, en lo que llaman los conos, que ya no son los conos, pasa un asentamiento humano y esa persona que con las justas tiene para sobrevivir, pero para poder defenderse en términos que no le han pagado su salario, un órgano del Estado, ¿crees que va a estar en capacidad de tener un correo electrónico? Algunos se atreve a decir, porque ya me han cuestionado en algunas conferencias, doctor, pero para eso está su abogado, pues. Esa persona que es un barredor de calle, ese señor que es un vendedor de fruta, ese ex serenazgo, inclusive policías retirados, ya de avanzada edad, que no están en capacidad de poder contratar a un profesional adecuado, ya ni qué decir, pues un idóneo. ¿Ustedes creen que va a estar preocupado en conseguirse internet si con la justa tiene para sobrevivir? Evidentemente va a contratar a un profesional que le dé la capacidad de poder pagar y poder defenderse en algo, en su aspiración de poder lograr justicia. Y eso es una realidad clamorosa, es una realidad tangible
Si esto sucede aquí en Lima, en los asentamientos humanos, imagínense en provincia. Para los que litigamos en provincias, conocemos varias partes del país, litigamos en varias partes del país. Imagínense un quechua hablante, un aymara hablante, de Ayaviri, un aguajún hablante en Juanjuy. ¿Es la misma realidad? Inclusive de la zona, de las aldeas, de los villorrios, para trasladarse a la ciudad capital de Juanjuy, no solamente son días, porque no hay medio de transportes. Ahí todo es río y es oneroso, es caro transportarse en medio fluvial. Y obviamente los carros, el transporte, ahí no hay ómnibus, solo que nosotros llamamos colectivos, son autos. Y un auto pues no te cobra 5 soles, no te cobra 10 soles. Doy un ejemplo, de Aguaitía o de Tocache a Juanjuy, un colectivo, que es un auto, te cobra mínimo 30, 50 soles, mínimo. Y un nativo va a tener la capacidad de tener 20 soles. Ahora imagínense un correo electrónico, una casilla electrónica. La existencia y contenido del suministro pueden probarse por cualquiera de los medios que permita la ley, pero si se hubieran celebrado por escrito, papel, un medio tecnológico similar, pero escrito, legible, atendible a la realidad de los peruanos, no solamente el peruano limeño, de algunos funcionarios que les gusta teorizar a espaldas de la realidad, el mérito del instrumento respectivo prevalecerá sobre todos los otros medios probatorios. Ya sé que alguno, pues me ha sucedido en conferencia, pero doctor, pues si está haciendo contratos, fue con el Estado. Discúlpame, cuando hablamos de contratos del Estado, a veces son esos emprendedores que son proveedores y no saben las situaciones en las cuales se unen 5 o 6 emprendedores para poder atender el requerimiento de ese proveedor, que es realmente el proveedor con el Estado. Y son los abusados. ¿Cómo llegas ahí en justicia? Uno cuando ejerce la defensa técnica ya hace excepciones, pero aún así te tienen que costear tu remuneración, porque tienes que trasladarse a esa zona. Y trasladarte a esa zona, como repito, no te trasladan en ómnibus, no hay ómnibus. Inclusive lo que llaman acá coaster, combi, no hay. Con autos, es prácticamente un taxi. Artículo 1605. Cuando el contrato se celebra a título de liberalidad, debe formularse por escrito bajo sanción de nulidad. Bajo sanción de nulidad. Condición sine qua non. Artículo 1605. El suministro oneroso es consensual. El suministro oneroso es consensual. Pero si las partes han elegido la forma escrita, el instrumento respectivo tiene solamente valor probatorio, es decir, la forma ad probationem. Probanza. Para demostrar, para acreditar la existencia y el contenido del contrato. ¿Acreditar a quién? Acreditar pues al juez que tiene a cargo esa causa. Inclusive a un árbitro, inclusive a un conciliador. Resulta exagerado el disponer que cuando el suministro sea celebrado por escrito, el mérito del instrumento respectivo prevalecerá sobre todos los otros medios probatorios. Repito, estamos en el Perú y el Perú no es Lima, por más que algunos siempre salgan con ese argumento estadístico. Sí, pero doctor, acá en el Perú está prácticamente el 50% de la población. No está el 50% de la población. Si hay un grueso de más del 30% de la población. Sí, pero el Perú no es Lima. Y muchas veces cuando están en Lima se olvidan que en provincia están sus familiares. Y lo más bochornoso es que muchas veces esa gente va a trabajar a provincias y predican lo que no practican. Para resolver las divergencias que con frecuencia se dan en la práctica entre la voluntad y su declaración, lo que se conoce en doctrina, estar con la teoría de la declaración como principio rector exigido por la seguridad en las relaciones contractuales. La teoría de la declaración. Pero no al extremo de hacerla prevalecer aún cuando se demuestre que la común intención de las partes es distinta a la que aparece en la escritura. Ya expliqué una de las razones, no una, sino hasta 3.
Razones de justicia aconsejan que la teoría de la declaración tiene que ser complementada con la teoría de la voluntad y las teorías intermedias de la responsabilidad y la confianza. Y esto inclusive evoluciona en términos de lo que son las expectativas de estas nuevas realidades, no del siglo XX, no de 1984, sino del 24 de octubre del 2025. Si se llega a demostrar con certidumbre que la voluntad de las partes es distinta a la que aparece declarada en la escritura, razones de verdad, buena fe y justicia, ¿qué nos dice? Que debe prevalecer la primera. Porque el derecho positivo es útil, para eso sirve. Caso contrario, resulta un estorbo para las sanas relaciones sociales. Acuérdense lo que señalamos al principio. Pro homine, en servicio a los peruanos, no en servicio a los servicios, no en servicio a los adjetivos, no en servicio al Estado, cuando hay una desventaja. El suministro gratuito es un contrato formal, solemne, que debe celebrarse por escrito, bajo sanción de nulidad del acto, establecida en el artículo 1605 del Código Civil. ¿Puedes pasarle la diapositiva, Moisés? El Código Civil, en su título tercero, suministro, artículo 1606, susumía, usted lo va a encontrar en la doctrina, como volumen y periodicidad. En el Código Civil, susumía es volumen indeterminado y periodicidad. ¿Qué señala el texto expreso de la ley? Artículo 1606. Cuando no se haya fijado el volumen del suministro o su periodicidad, acuérdense que una característica de este tipo de contrato es la continuidad, la periodicidad. Ya lo hemos señalado en la segunda diapositiva que desarrollamos. Artículo 1606. Cuando no se haya fijado el volumen del suministro o su periodicidad, se entiende que se ha pactado teniendo en cuenta las necesidades del suministrado, determinadas al momento de la celebración del contrato. Es decir, cumpliendo el contrato de suministro, una función de satisfacción de las necesidades duraderas del suministro, en proporción y conforme éstas se vayan presentando, asume relevancia decisiva en la relación entre las partes. Texto expreso de la ley. Las normales necesidades del suministro existentes al momento de la celebración del contrato, pues las mismas que la falta de estipulación contractual, sirven de criterio objetivo en base al cual se determina el volumen y la periodicidad del suministro. Ustedes leen las concordancias en el Código Civil, artículo 1231, 1603. Volumen y periodicidad. Ahora, en el artículo 1607, ustedes se encuentran en la doctrina como límites mínimos y máximos. En el Código Civil señala, tiene como nomen iuris, el artículo 1607, determinación del suministrado. ¿Qué señala el texto expreso de la ley? Artículo 1607. Si los contratantes determinan únicamente los límites mínimos, repito, si los contratantes determinan únicamente los límites mínimos y máximos para el suministro total o para las prestaciones singulares, corresponde al suministrado establecer dentro de estos límites el volumen de lo debido. Es decir, habiéndose fijado solamente límites mínimos y máximos para el suministro total, para las prestaciones singulares, corresponde al suministrado, por ser quien tiene necesidad para ser satisfecha, el determinar el volumen de la prestación, debiendo el suministrante estar preparado para satisfacerla íntegramente.
El Código Civil no contempla, como así lo hace, el último párrafo del artículo 1560 del Código Civil, por dar un ejemplo, del Código Civil italiano, el cual, en caso, habiéndose fijado límites mínimos, el suministrado está obligado a retirar la cantidad correspondiente a sus efectivas necesidades, aun cuando éstas superen el mínimo pactado. Lo que es usual o frecuentemente en ciertos suministros, como el de energía eléctrica, acuérdense, lo que pagamos, lo que la gente llama el recibo de la luz, que no es otra cosa que el fluido eléctrico, ¿no? Frecuentemente en ciertos suministros como el de energía eléctrica, agua potable, Sedapal, ¿no? El suministrante es obligado a tener una cantidad mínima del bien, materia del suministro, a disposición del suministrado, quien puede consumir en todo o en parte o en volumen mayor según sus necesidades, con la obligación de que en caso no haya consumido nada o haya consumido una cantidad menor al mínimo, siempre deberá pagar un precio igual a ese mínimo. En el caso de nuestro Perú, por ejemplo, los que vivimos en Lima, ¿qué pasa con el servicio de agua potable, alcantarillado? Sedapal. Hay distritos en los cuales no viene el agua todos los días. Un día sí, un día no. E inclusive no viene todo el día, viene por horas, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Pero te cobran el recibo como si te estuvieran dando los 30 días. Eso sí, si te pasas un día, ya vienen los intereses. Pero sin embargo, no pocas veces, muchas veces, y no solo sucede con Sedapal, también con el fluido eléctrico. No te brindan el servicio por 1, 2, 3 días con el argumento que están haciendo reparaciones, con el argumento que están haciendo refacciones para mejorar el servicio, y sin embargo a fin de mes te viene el mismo precio, y a veces hasta más, y no habiendo recibido el servicio, con el argumento que se han hecho reparaciones. Artículo 1607 del Código Civil, límites mínimos y máximos. ¿Qué señala el artículo 1608 del título de tercero suministro en el Código Civil? El 1608. La sumía que usted va a encontrar en la doctrina, estoy hablando de la lectura jurídica que ustedes tienen al final en las diapositivas, y en la sumía del Código Civil, en el artículo 1608, pago del precio en el suministro periódico. Texto expreso de la ley, artículo 1608. En el suministro periódico, subrayo, periódico, el precio se abona en el acto de las prestaciones singulares en proporción a cada una de ellas. Es decir, en el suministro periódico de bienes en propiedad a cambio de un precio, cada prestación singular, considerada en sí, constituye un acto de venta. Por ende, a la prestación de suministrante de entregar el bien corresponde la contraprestación del suministrado de pagar el precio. La venta. Pago del precio en el suministro periódico. Artículo 1608 del Código Civil. ¿Puedes pasar la diapositiva, Moisés, por favor? Artículo 1609, Código Civil. Nomen juris, es decir, en la sumía, determinación del precio, no, ya tratamos eso, ¿no? Suministro periódico. 1610, pago del precio en el suministro continuado. Texto expreso de la ley, artículo 1610. En el suministro continuado, el anterior era periódico, este es continuado. En el suministro continuado, el precio se paga a falta de pacto, o sea, a falta de acuerdo, a falta de consenso. En el suministro continuado, el precio se paga a falta de pacto, de acuerdo con los usos del mercado. Ustedes lean el Código Civil, las concordancias, artículo 1545, 1547, 1606. En el suministro continuado, el precio se paga a determinados vencimientos, mensual, trimestral, etc. Esto es, el contrato se divide en tantos periodos
cada uno de los cuales tiene su propia autonomía, del mismo modo como lo tienen los actos singulares de prestación en el suministro periódico. Si las partes, suministrante y suministrado, no han determinado los vencimientos de los periodos singulares, se aplicarán los vencimientos de uso, es decir, de uso, de costumbre. Ejemplo, el suministro de energía eléctrica en el Perú se paga mensualmente, no se paga trimestralmente. Mensualmente, el suministro de energía eléctrica lo pueden verificar en los recibos, prácticamente todos recibimos mensualmente un recibo, ¿no? El suministro de energía eléctrica se paga mensualmente, cada mes, prácticamente cada fin de mes. Los usos sirven para determinar los vencimientos de las prestaciones singulares en el suministro continuado. Cuando hablamos de uso, estamos hablando los usos, las costumbres, lo que es consuetudinario. En el suministro continuado, y no para establecer el precio. Primero se individualiza el bien que se va a adquirir y luego se le fija el precio y no al contrario. Determinado el vencimiento de cada periodo singular de prestación, si las partes no han acordado el precio, este se determinará aplicándole las reglas pertinentes del contrato que más se le asemeja. Artículo 1610 del Código Civil. Artículo 1611, su nomen juris de la sumía. Plazo para prestaciones singulares. En la doctrina, les tiene la bibliografía al final de las diapositivas, la identifican como presunción del plazo. ¿Qué señala en la sumía del Código Civil? Artículo 1611. Plazo para prestaciones singulares. Texto expreso de la ley, artículo 1611. El plazo establecido para las prestaciones singulares se presume en interés de ambas partes. Subrayo, el plazo establecido para las prestaciones singulares se presume en interés de ambas partes. Concordancias, artículo 179 del Código Civil. Es decir, el plazo establecido para el vencimiento de las prestaciones singulares se presume en interés de ambas partes contratantes, suministrante, suministrado, lo que se conoce en doctrina como presunción juris tantum, lo que significa que ni el suministrante puede pretender cumplir, ni el suministrado puede exigir que se le entreguen los bienes antes de los términos señalados. Presunción del plazo, artículo 1611. Artículo 1612. ¿Puedes pasar la diapositiva, Moisés, por favor? Artículo 1612. En la doctrina lo van a encontrar como vencimiento de las prestaciones singulares. Y así lo encuentran ustedes en el nomen juris, la sumía del Código Civil, 1612. Vencimiento de prestaciones singulares. Texto expreso de la ley, artículo 1612. Cuando el beneficiario del suministro tiene la facultad de fijar el vencimiento de las prestaciones singulares, debe, no es que puede, debe comunicar su fecha al suministrante con un aviso previo, debe comunicar con un aviso previo no menor de 7 días. Concordancias, Código Civil, artículo 139, 1604 y 1608. Subrayo, cuando el beneficiario del suministro tiene la facultad de fijar el vencimiento de las prestaciones singulares, debe comunicar su fecha al suministrante con un aviso previo no menor de 7 días. Es decir, si en el contrato se ha dejado al suministrado la facultad de fijar el vencimiento de las prestaciones singulares, la ley, el Código Civil, le exige que debe comunicar su fecha con un aviso previo no menor de un tiempo determinado. ¿Cuál es ese? 7 días, no menor. De esa forma se evitan exigencias intempestivas que puedan ser lesivas a los intereses del suministrante. Ahora se entiende por qué es el desarrollo de la legislación sobre la base de la Constitución Política y el Estado Constitucional de Derecho
cautelar los derechos e intereses de los peruanos. ¿En términos de qué? Que justamente no haya una actitud deshumanizante de la ley en su aplicación, porque por el principio de legalidad, lo que está establecido de manera cierta, escrita, indubitable, lex certa, lex escrita, le permite al operador del Estado, al momento de resolver un caso en el foro y al abogado en la litis, tener como herramienta jurídica, como instrumento, la ley, principio de legalidad, y la cual no sea manoseada, no sea desnaturalizada, no se cometan aberraciones jurídicas por parte de los operadores estatales al momento de interpretarla, al momento de aplicarla y se administre justicia. Y los justiciables puedan obtener justicia sobre la base de la ley con una resolución fundada en derecho. Artículo 1612. Cuando el beneficiario, el suministro, tiene la facultad de fijar el vencimiento de prestaciones singulares, debe comunicar su fecha al suministrante con un aviso previo no menor de 7 días. Existe ese deber por mandato imperativo de la ley. Y ese deber está sometido a un plazo determinado. ¿Cuál es? Un aviso previo no menor de 7 días. Si en el contrato se ha dejado al suministrado la facultad de fijar el vencimiento de las prestaciones singulares, la ley le exige, el Código Civil le impone que debe comunicar su fecha con un aviso previo no menor de 7 días. De esa forma, se evitan exigencias intempestivas que puedan ser lesivas a los intereses del suministrante. Es decir, la exigencia de que el aviso se dé con una anticipación no menor de 7 días nos parece una regla demasiado rígida y en términos de lo que significa las contrataciones, que no hay igualdad en términos de quién contrata, quién ofrece, quién compra, quién vende. En la doctrina hay bemoles. Algunos señalan que parece demasiado rígida y en la práctica puede resultar contraria a los intereses de las partes, cuando éstas tengan necesidad por naturaleza de sus actividades, de que el aviso se dé con una anticipación menor a 7 días, por lo que es conveniente utilizar una regla más flexible, agregando el artículo 1612, la frase final, salvo pacto en contrario. Lo cierto es que en este mundo globalizado y ahora multipolar, en términos del conocimiento de las herramientas jurídicas, es evidente que los contratantes, por más que sean comerciantes, van a asesorarse con un profesional en derecho. Y el profesional de derecho le orientará en términos de las ventajas y desventajas, los pros y los contras, cómo solucionar esos bemoles. Por ende, lo que está establecido en la ley es un parámetro que no podrá eludirse. ¿En términos de qué? De cautelar de que no se cometan arbitrariedades. Artículo 1613. Suministro a plazo indeterminado. ¿Qué señala la ley? Artículo 1613. Si la duración del suministro, repito, si la duración, estamos hablando de tiempo, del suministro no se encuentra establecida, cada una de las partes, es decir, suministrante, suministrado, cada una de las partes puede separarse del contrato dando aviso previo en el plazo pactado o en su defecto dentro de un plazo no menor de 30 días. Concordancias, artículos 1365, 1619 del Código Civil. Es decir, como en todo contrato de tracto sucesivo a plazo indeterminado, si no se ha establecido la duración del suministro, estamos hablando de los contratos de suministro, si no se ha establecido la duración del suministro, cualquiera de las partes puede ponerle fin mediante el previsto en el plazo pactado o a falta del mismo en un plazo no menor de 30 días. La forma del aviso será la que elijan las partes, ¿no? No se aplica aquí la regla contenida en el artículo 1365 que exige que el aviso previo sea remitido por vía notarial. Y ahora que estamos hablando de la utilización de las tecnologías disruptivas en lo que se denomina como la era de la informática a finales del siglo XX y ahora las tecnologías disruptivas, estamos hablando de la mecánica cuántica, la robotización,
las redes, la conexión de las redes, la inteligencia artificial, con mayor razón. Hay otros soportes tecnológicos, ¿no? En términos del aviso previo, para que sea maximización y eficacia en términos de los negocios. Suministro a plazo indeterminado, artículo 1603. Artículo 1614, lo que en la doctrina se conoce como cláusula de preferencia. Y en el Código Civil tiene como nomen juris la sumida pacto de preferencia. ¿Qué señala el texto expreso de la ley? Artículo 1614. En caso de haberse pactado, acuérdense, los contratos son leyes entre las partes. Los contactos es un acuerdo entre partes, valga la redundancia, parece tautológico. Acuerdo implica la intervención de dos. Acuerdo significa que esos dos, sus voluntades, son declaradas. Y al ser declaradas, ambos se conceden recíprocamente prestaciones. Pero esas prestaciones, en términos de esas declaraciones, se perfecciona con ese acuerdo. Pacta sunt servanda. Y en esos términos, ¿qué señala el 1614? En caso de haberse pactado, bueno, en caso de haberse pactado la cláusula de preferencia en favor del suministrante o del suministrado, la duración de la obligación no excederá de 5 años y se reduce a ese límite si se ha fijado un plazo mayor. Es decir, esta cláusula de preferencia es un pacto especial por el cual se concede, me arre la garganta, por el cual se concede a uno de los contratantes prioridad para la estipulación de un nuevo contrato a la extinción del que está en curso. La violación del pacto expone al obligado a dar la preferencia al resarcimiento de los daños, pero no la ejecución forzada de la obligación. Artículo 1614, subrayo. En caso de haberse pactado la cláusula de preferencia en favor del suministrante o del suministrado, la duración de la obligación, duración estamos hablando del tiempo, no excederá de 5 años y se reduce este límite si se ha fijado un plazo mayor, ¿no? Como el plazo de hasta 5 años de duración de la obligación de dar la preferencia puede resultar un límite intolerable. Moisés, ¿podemos suspender un par de minutos para tomar algo, por favor? Sí, doctor. Un break de 10 minutos, doctor, no se preocupe. Por Break de 10 favor, minutos. ¿ya? Gracias, doctor. Gracias. Moisés, Moisés, Adelante, doctor. Continuemos con su eh, clase. discúlpeme por los participantes. Un problema con la voz todo el día, estoy en ajetreos, en ajetreo. Nos quedamos en el 1614, artículo 1614. El texto expreso de la ley desarrolla lo que es la cláusula de preferencia, como se conoce en la doctrina, 1614. El nomen juris que le da el legislador peruano en términos del artículo 1614 está como pacto de preferencia. Texto expreso de la ley, lo que hemos leído, ¿no? En caso de haberse pactado la cláusula de preferencia en favor del suministrante o del suministrado, la duración de la obligación no excederá de 5 años y se reduce este límite si se ha fijado un plazo mayor, ¿no? Por ejemplo, entre los juristas, voy a dar un ejemplo, el jurista peruano que está en la bibliografía, ¿por qué menciona al doctor Aníbal Torres, que es el que ha desarrollado más el tema de las instituciones jurídicas, del derecho civil y en caso de los contratos? Es porque lo desarrolla de manera didáctica. Su metodología en términos didácticos permite que cualquier abogado o estudiante de derecho rápidamente lo capte. Además, ¿quién no ha sido estudiante del maestro, no? Lo cierto es que, ¿qué plantea, por decir este jurista peruano? Dice, como el plazo de 5 años es de hasta 5 años de duración de la obligación de dar la preferencia, puede resultar un ligamen intolerable y exorbitante para las partes. Y dado que del texto de este artículo 1614 es demasiado confuso, según el jurista, él hace una propuesta para dar una solución a este tema. Dice, proponemos el siguiente texto, en alusión al 1614 del Código Civil. Está hablando de un texto modificatorio, ¿no? Señala el jurista peruano. En caso de haberse pactado la cláusula de preferencia en favor del suministrante o el suministrado,
para la celebración de un sucesivo contrato con el mismo objeto, la duración de la obligación no excederá de 6 meses y se reduce a este límite si se ha fijado un plazo mayor. Estamos hablando de un jurista que ha desarrollado el Código Civil de 1984, obviamente dentro de ese periodo, estamos hablando de las últimas décadas del siglo XX, pero ahora no estamos en el siglo XX, no estamos en los años 80. ¿Ha pasado cuántas décadas? 90, 2000, 2010, 2020. Prácticamente ha transcurrido medio siglo. Y obviamente, como lo dije al principio, las nuevas realidades, las nuevas expectativas, es decir, los retos que se producen en este siglo XXI, y ya ni siquiera estamos hablando de las primeras décadas del siglo XXI, sino ahora, hoy, viernes 24 de octubre del 2025, el Perú es distinto, porque obviamente estamos ahora ni siquiera en un mundo globalizado, entre comillas, estamos en un mundo multipolar. Esto es algo que se debe interiorizar, no solo conceptualizar. Y en esos términos es que se plantea esta modificatoria. Eh, Artículo 1615. ¿Puedes pasarle la diapositiva, por favor, Moisés? Artículo 1615 del Código Civil. No, no, antes. Artículo 1600, antes, te pasaste. Artículo 1615 del Código Civil. Comunicación de la propuesta de terceros. La ley establece de manera expresa, en el caso previsto en el artículo 1614, la parte que tenga la preferencia deberá comunicar en forma indubitable, o sea, que no quepa duda, tiene que ser de manera escrita, expresa, indubitable, a la otra las condiciones propuestas por terceros. El beneficiado por el pacto de preferencia, a su vez, está obligado a manifestar dentro del plazo obligatoriamente fijado su decisión de hacer valer la preferencia. Es decir, el pacto obliga a que el que otorga la preferencia a comunicar al beneficiario las condiciones propuestas por terceros para la celebración del nuevo contrato. Y el beneficiario debe indicar en el plazo preestablecido en el contrato su deseo de valerse del derecho de preferencia, pues, ¿no? Es decir, la comunicación de las condiciones ofrecidas por terceros para la celebración del nuevo contrato es dado por la parte que otorga la preferencia y no por la que tiene la preferencia. Es razón por la cual la frase, la parte que tenga la preferencia, contenida en el artículo 1615, según el jurista, por dar un ejemplo, el doctor Aníbal Torres señala en su texto sobre derecho real, el Código Civil, ¿no? La parte que tenga la preferencia contenida en el artículo 1615 por errónea debe modificarse por la frase la parte que otorga la preferencia. Artículo 1616, cláusula de exclusividad, texto expreso de la ley. Cuando en el contrato de suministro se ha pactado la cláusula de exclusividad en favor del suministrante, cláusula de exclusividad en favor del suministrante, esta es pregunta de examen, ¿ah? No solamente el diplomado, sino pregunta de examen para postular. Cláusula de exclusividad en contrato de suministro. La ley expresamente señala, cuando en el contrato de suministro se ha pactado la cláusula de exclusividad en favor del suministrante, el beneficiario del suministro no puede recibir de terceros prestaciones de la misma naturaleza ni proveerlos con medios propios a la producción de las cosas que constituyen el objeto de la prestación, ¿no? Para reforzar la posesión del uno, del otro, contratante o de ambos, en la práctica se introducen en el contrato pactos particulares encaminados a garantizar una posesión de exclusiva. Disculpen, la bota que me falla, he estado todo el día y toda la noche anterior con un par de detenidos, por el periodo de duración del contrato o por el que fijan las partes. La exclusiva importa la inserción en el contrato de un pacto de no concurrencia. Si la exclusiva es pactada a favor del suministrante, el suministrado no puede recibir de terceros prestaciones de la misma naturaleza, ni proveer con sus propios medios, salvo pacto en contrario, a la producción de los bienes que son materia del contrato. Para que exista congruencia en la terminología utilizada en el código, el término cosas, que usa el artículo 1616,
debe modificarse, según el jurista Aníbal Torres, por el de bienes. Artículo 1617. Efecto de la exclusiva en favor del suministrado. 1617. Si la cláusula de exclusividad se pacta en favor del beneficiario del suministro, el anterior era en favor del suministrante. El 1617 es en favor del suministrado. Si la cláusula de exclusividad se pacta en favor del beneficiario del suministro, el suministrante no puede, directa ni indirectamente, efectuar prestaciones de igual naturaleza que aquellas que son materia del contrato en ningún otro lugar. En otras palabras, a través de la cláusula de exclusiva a favor del suministrado, este se asegura en la zona en la cual desarrolla sus actividades que debe ser señalada con toda precisión en el contrato. Una posición exclusiva, de tal forma que sea el único que pueda proveer determinados productos o mercancías. El suministrante no podrá proveer a terceros ni directa ni indirectamente los bienes que son objeto de su prestación en la zona asignada al suministrado. El artículo 1617 prohíbe al suministrante efectuar prestaciones de igual naturaleza de las que son materia del contrato. ¿No? Por eso es que se señala en ningún otro lugar. Al finalizar el artículo 1617 señala en ningún otro lugar. La extensión de la prohibición a todo ámbito geográfico puede resultar lesiva a los intereses del suministrante. Y, de otro lado, hay que preguntarse qué interés puede tener el suministrado en que no se efectúen prestaciones iguales a las que él recibe, en un ámbito geográfico donde él no tiene injerencia en el desarrollo de sus actividades. La respuesta es obvia. El suministrado no tiene interés en que esas prestaciones se cumplan en una zona distinta de la cual él tiene la exclusiva. Ejemplo, si la zona que tiene en exclusiva es Lima, le es indiferente que el suministrante efectúe las mismas prestaciones en Cajamarca o en otro país, ¿no? O en otra ciudad de otro país. Artículo 1617. Artículo 1618. ¿Puedes pasar la diapositiva, Moisés? 1618. La doctrina lo identifica como promoción de venta de los bienes recibidos en exclusiva. El Código Civil, el nomen juris que le da la sumía, 1618, es incumplimiento de promover la venta. El texto expreso de la ley, artículo 1618, el beneficiario del suministro que asume la obligación de promover la venta de los bienes que tienen exclusiva, responde de los daños y perjuicios si cumple esa obligación, aun cuando haya satisfecho el contrato respecto de la cantidad mínima pactada. En otras palabras, a la cláusula de exclusiva a favor del suministrado se agrega pues con frecuencia aquella por la cual éste asume un correspectivo de la exclusiva que se le ha concedido. La obligación de promover en la zona que se le ha asignado, ¿no? Exclusiva, la venta de los bienes que se le proveen. El incumplimiento de esta obligación expone al beneficiario del suministro al resarcimiento de los daños, aun cuando haya ejecutado el contrato en la cantidad mínima que se haya fijado. La prueba de que el suministrado no ha desarrollado la actividad necesaria para la venta de los bienes incumbe al suministrante. Ahora bien, si ustedes se están dando cuenta en todo este articulado del Código Civil en términos de lo que son contratos de suministro, en la actualidad, estamos hablando de octubre del 2025, la complejización de las sociedades, los nuevos medios tecnológicos y obviamente pues el desarrollo ya no solo progresivo y exponencial de la ciencia y la tecnología ha permitido que se produzcan nuevas relaciones sociales y obviamente nuevas relaciones contractuales que todavía no son legisladas. O si se utiliza la legislación vigente, realmente no responde a todas las expectativas o las necesidades de esas relaciones contractuales a la luz de las nuevas relaciones sociales que se producen ahora en el siglo XXI. Sin embargo, el Código Civil, sobre la base, reitero, aunque parezca tautológico, sobre la base de la ley, que señala, ejemplo, artículo 1619, suspensión del suministro, 1619, si el beneficiario del suministro no satisface la obligación que le corresponde y este incumplimiento es de escasa importancia, o sea, no es relevante,
el suministrante no puede suspender la ejecución del contrato sin darle aviso previo. Repito, si el beneficiario del suministro no satisface la obligación que le corresponde y este incumplimiento es de escasa importancia, el suministrante no puede suspender la ejecución del contrato sin darle aviso previo. En otras palabras, un incumplimiento de leve entidad no puede extender sus efectos más allá del ámbito del acto singular en el cual se ha verificado. Es por ello que la ley expresamente ha previsto que la suspensión del suministro no se puede llevar a cabo sino después de un expreso requerimiento previo de cumplimiento con la conminación, exigencia, de que en caso contrario se suspenderá la ejecución. Artículo 1619. Y por último, la resolución del contrato. Artículo 1620. Estamos hablando del contrato de suministro. Título tercero, suministro de fuente de las obligaciones en el Código Civil vigente del año 1984. 24 de octubre del 2025, vigencia del Código Civil. Artículo 1620, resolución de contrato. Cuando alguna de las partes, suministrante, suministrado, incumple las prestaciones singulares a que esté obligada, cuando alguna de las partes, estamos hablando del suministrante o suministrado, incumple las prestaciones singulares a que esté obligada, la otra, puede ser el suministrante o suministrado, puede pedir la resolución del contrato si, ahí viene la condición, si el incumplimiento tiene una importancia tal que disminuya la confianza en la exactitud de los sucesivos cumplimientos. En otras palabras, el contrato de suministro se celebra en función de los cumplimientos actuales y futuros de las prestaciones singulares. Por eso, con un incumplimiento actual, por las circunstancias en que se ha verificado, y aun cuando sea cuantitativamente grave, si no pone en peligro los cumplimientos futuros, no puede producir consecuencias, sino en el ámbito de la prestación singular en la cual ha tenido lugar. Ahora bien, y en el bemol, cuando el incumplimiento actual, aun cuando no sea de grave entidad o solamente consista en un cumplimiento defectuoso, o las circunstancias en que se ha producido, pone en peligro los cumplimientos futuros. Por ende, las consecuencias afectan a todo el contrato, que puede ser resuelto por esa causal. Naturalmente, pues la resolución tiene efectos ex nunc y no ex tunc. Las prestaciones ya ejecutadas no pueden ser afectadas por un sucesivo incumplimiento. Lex certa, lex escrita, principio de legalidad. Artículo 1620, resolución del contrato. ¿Puedes pasar la diapositiva, Moisés? En esta diapositiva usted lo que tiene es un ejemplo de la tratativa del contrato de suministro por el máximo órgano de justicia constitucional en términos de un contrato de licitación. Es el expediente 1743 del año 2004, una acción de amparo, Huánuco, caso Alfreda Rojas Espinosa. Es una demanda de acción de amparo sobre la licitación pública para la adquisición de alimentos para los ordenamientos penitenciarios, en el cual se suscribió contrato de suministro. Si ustedes bajan esa sentencia del TC, podrán ubicar, identificar dentro de la misma cuál es el asunto. Un recurso extraordinario interpuesto por doña Alfreda Rojas Espinosa contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, ¿no? Su fecha del 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. ¿Y cuáles son sus antecedentes en este contrato de suministro? Que con fecha tal del año 2003, la recurrente interpone acción de amparo contra la Dirección Regional Oriente Pucallpa del Instituto Nacional Penitenciario INPE, solicitando que se dejen sin efecto las cartas notariales del año 2003, mediante las cuales se le comunica la rescisión y resolución del contrato de suministro de víveres. Ya hemos estudiado en las salas universitarias qué significa rescisión y resolución, que son dos situaciones jurídicas distintas. La
La rescisión es una causal existente a la celebración del contrato y la resolución es una causal sobrevenida a la celebración del contrato. Por eso en esta sentencia del TC, en la parte de antecedentes se señala, solicitando que se den sin efecto las cartas notariales del año 2003, mediante las cuales se le comunica la rescisión y la resolución del contrato de suministro de víveres secos de fecha 25 de marzo del 2002. ¿Y cuál es el alegato? ¿Qué es lo que se argumenta? Que con dichos actos se vulnera su derecho a la libertad de trabajo, manifestando que al haber ganado su representante a la buena pro de la licitación pública nacional del año 2003, suscribió el contrato suministro mencionado, ¿no? Y ahí, pues, los demás argumentos que se plantean, dentro de los términos de que la emplazada propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía previa, etcétera, la Procuraduría Pública interviene, el Tribunal Constitucional en sus fundamentos se pronuncia en términos de los contratos de suministro, ¿no? Y al final resuelve declarar infundada la demanda. Entra un caso en términos de lo que significa el contrato de suministro, inclusive en lo que es rescisión y resolución, que vendría a ser justamente en lo que es el artículo 1620 del Código Civil. Moisés, si hay alguna pregunta para absolver, me van a disculpar porque he estado full. Estoy trabajando no solamente en Lima, fuera de Lima, y el clima es distinto a la capital. Y esos cambios bruscos de temperatura, de clima, también afectan la voz. No estoy enfermo, pero me afecta. Supongo que para mañana estoy recuperado. Muy Aparte que bien, estoy con el doctor. sol detenido. Exa Zapata Rodríguez Moisés. por su participación. Vamos a pasar a la siguiente etapa, doctor, invitando a nuestros participantes que levanten la mano para poder hacer sus preguntas en forma directa o algún comentario sobre la clase desarrollada por nuestro expositor. Invitamos a los participantes que Si no hay intervengan haciendo sus preguntas, le preguntas. hago unas sugerencias. Sugerencias. Ustedes en la bibliografía tienen un texto que es importante que lo lean con Lizardo Taboada Córdoba sobre el consentimiento y la declaración de voluntad en la doctrina general del contrato. ¿Por qué? Porque si ustedes leen las resoluciones de la Corte Suprema, como las resoluciones del TC, en términos de jurisprudencia vinculante o precedente vinculante, siempre van a encontrar la confusión entre lo que significa la manifestación de voluntad, ¿no? O la voluntad de los contratantes, y entre lo que significa la declaración de voluntad, o sea, la manifestación de voluntad. Una cosa es la voluntad de los contratantes y otra cosa es la declaración de voluntad. Y en términos de los contratos, entiendo que han estudiado ya con otros ponentes, y creo que yo también di una conferencia acá al respecto, en de que el texto expreso de la ley, reitero, Estado Constitucional de Derecho, principio de legalidad, señala de forma expresa que lo que se contempla en términos contractuales son las declaraciones de voluntad. Y obviamente eso es vital, es neurálgico para un abogado que ejerce la defensa técnica. Porque ¿qué es lo que va a probar? Lo que está acreditado en un documento. Inclusive señalé que desde las aulas universitarias nos enseñan que en el Perú la celebración de un contrato no necesita de un papel. Basta el acuerdo de voluntades. Así llegan a unas tratativas verbalmente, ¿no? Pero para efecto de probanza, para efecto de acreditar que se celebró ese contrato, de que hay cláusulas establecidas, evidentemente el documento por escrito le permite por probanza para que un juez pueda resolver. Y en estos términos, el consentimiento y la declaración de voluntad de la doctrina general del contrato que usted tiene en la biografía es vital. Ya sé que algunos me cuestionan de todo de 1997. En realidad, si ustedes leen la literatura jurídica de estos últimos lustros, lo único que hacen es desarrollar la literatura anterior. No hacen innovaciones y parece que no hay un esfuerzo en ese sentido. A diferencia, obviamente, de los maestros que he señalado ahí en la bibliografía, ¿no? Como el doctor Jorge Avendaño Valdés, su Código Civil comentado por los 100 mejores especialistas en el tomo 5, ¿no? El de Aníbal Torres Vázquez, pues sus derechos reales, independientemente del Código Civil, tratado en su oportunidad, ¿no? Guillermo Borda sobre el Tratado de Derecho Civil, y lo que expuse en términos de lo que significa para un abogado en el ejercicio de la defensa técnica o un funcionario en ejercicio de competencia y funciones, utilizar la norma, sí, pero el Código Civil, así como el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil, tiene un título preliminar. Y no es en balde, no es en vano.
son lo que denomina el Tribunal Constitucional mandato de optimización, o lo que denomina la Corte Suprema directrices vinculantes, o lo que señala la jurisprudencia fundamento de interpretación vinculante sobre la base de la doctrina, fundamento de interpretación vinculantes. Por eso es que en esta ocasión he desarrollado lo que es el título preliminar del Código Civil, que el maestro Marcial Antonio Rubio Correa lo desarrolla de manera didáctica, nutritiva, ¿no? Y es delicioso leer un libro cuando no solamente te da nutrientes, sino lo hace tan fácil de entender, tan fácil de captar, que tú extrapolas las ideas para otros campos del derecho. Ya no solo lo civil, penal, penitenciario. Parecería absurdo, pero es así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en penal, esas figuras de procesal penal en cuanto a medidas cautelares, su base es lo civil. Es algo elemental. Y obviamente la demás literatura que ustedes tienen ahí a la mano en la bibliografía. Y como siempre menciono, un abogado que ejerce la defensa técnica, si está en lo civil, mínimo tiene que tener a la mano su código civil, su código procesal civil y su constitución. Y de preferencia siempre la constitución comentada. Yo hago alusión a la Gaceta Jurídica porque es lo que tengo, hay otros textos, ¿no? ¿Y por qué comentada? Porque en el caso de la Gaceta hace un enfoque de diferentes profesionales, no solo el derecho, sino de otras profesiones multidisciplinarias, y te permite tener una perspectiva, un enfoque, obviamente, diferente. Una cosa es lo que piensa un abogado, otra cosa es lo que piensa un juez, un fiscal, y con mayor razón lo que piensa un economista, un sociólogo, etcétera. Y eso nos permite la Constitución comentada en términos de lo que significan los contratos, ¿no? Y en este caso, el contrato de suministro. He concluido, pues, Moisés, Muy ya bien, para doctor. retirarme. Tengo una Doctor, diligencia, me han llamado, tengo que volar. sí, ha levantado la mano Enzo Enrique. Quiere hacer una pregunta, doctor. A ver, Enzo, adelante con su pregunta. Doctor Edsel, buenas noches. buenas Este, noches. sí, solo una pregunta concreta, doctor. ¿Cuál es la principal Dígame. diferencia entre manifestación y declaración de voluntad? Ya, por ejemplo, en la doctrina, les sugiero que lean la literatura que está en la bibliografía, entre voluntad y manifestación es que conforme está construido, conforme está diseñado el Código Civil, está plasmado lo que son las declaraciones de voluntad, es decir, esa voluntad exteriorizada. Nadie, disculpen, no estoy ofendiendo a nadie, esto es una explicación, nadie en su sano juicio puede argumentar, pero no responde a la voluntad del contratante, llámese como se llame, suministrante, suministrado, porque nadie puede leer la mente del otro. No se ofendan. ¿Alguno de ustedes puede leer lo que está en mi mente? Yo estoy exteriorizando a través de mis palabras, pero dentro de mi cerebro hay otras ideas adicionales que complementan, desarrollan ese tema. Solo lo que exteriorizo es lo que es evidente. Y en términos contractuales, para el efecto de la prueba, para el efecto de poder defender derechos e intereses en un juicio, estamos hablando de un proceso judicial, evidentemente la declaración de voluntad, es decir, lo declarado, lo manifestado, expresamente, valga la redundancia, tautológico, pero tengo que hacerlo, es lo que es sometido a prueba. Es más, es lo que inclusive se señala como ley entre las partes, a diferencia de lo que es la voluntad. Creo que respondí a tu pregunta, no solo porque es desarrollo doctrinario, sino porque está plasmado en el Código Civil. Ya pues, Bien, Gracias, doctor. Moisés, doctor. si no hay preguntas, vuelo de acá a una No habiendo diligencia. más preguntas, doctor, vamos a dar por finalizada esta clase. No antes, doctor Edson Zapata Rodríguez, agradecerle su participación como expositor en este nuestro diplomado sobre lo que es derechos reales y obligaciones con el tema tratado hoy sobre lo que es suministros. Muchísimas gracias, doctor. Su diploma respectivo vamos a enviarle a su correo. Gracias, doctor, y muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Con respecto a la última pregunta, cuando revisen, dar un ejemplo, las resoluciones de la Corte Suprema, que siempre utiliza como doctrina jurisprudencial vinculante, o del TC como presente y vinculante, no pocas veces ha sucedido, uno lee, revisa, no solamente lee, revisa y utiliza la expresión la voluntad, y no utiliza la expresión la voluntad declarada, la voluntad. Y eso es una tergiversación de la ley. Y en el Perú, en un Estado constitucional de derecho, el principio de legalidad está consagrado en la Constitución. Significa lo que esté expresamente plasmado en la ley, la excerta, la escrita, ya hemos estudiado el principio de legalidad en las aulas universitarias, es lo que está vigente, es lo que se exige en los tribunales, no la voluntad etérea, abstracta, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Nada más, Moisés, buenas noches a Gracias, todos los doctor. presentes y de Muchísimas acá gracias. vuelo pues, a una diligencia. Estoy Gracias, llamando. doctor. Buenas Permiso, noches, doctor. permiso.